Sé bienvenido a mi canal, Aprende sin rollo. Te doy la bienvenida a este video en el cual estaremos hablando del siguiente comando de la herramienta de dibujo en AutoCAD, rectángulo. Para utilizar el comando rectángulo o la herramienta rectángulo, basta con solo utilizar la clave o comando rec. Así como con línea nos pide que especifiquemos el primer punto en donde va a comenzar nuestro rectángulo. Seleccionamos cualquier punto de nuestra área de trabajo y entonces nos va a preguntar en qué punto se va a ubicar la siguiente esquina. Podemos notar que conforme nos movemos se va dibujando, se va predibujando un rectángulo. Bien puede ser un cuadro, bien puede ser un rectángulo. Como en el otro nos pide que demos coordenadas. Si yo simplemente me muevo hacia este punto y le digo que quiero que el rectángulo sea de 20 unidades sobre el eje X y que suba 25 sobre el eje Y, me va a dibujar un rectángulo de esta forma. Bueno, el rectángulo no solo nos permite generar un rectángulo de ciertas dimensiones. Cuando nosotros seleccionamos el objeto, podemos darnos cuenta por el video anterior que esto es una polilínea, porque todo está conformado por un solo objeto. Entonces eso nos va a permitir estirarlo, ampliarlo, encogerlo. Sin embargo, este comando no es lo único que hace. Cuando nosotros presionamos REC, en la parte de abajo, en la barra de comandos, nos da varias opciones. El primero nos dice chamfer, nos dice que va a generar un chaflán en cada una de las esquinas. Entonces, cuando yo antes de presionar el punto inicial, presiono la letra C, que es de chamfer, que es la letra que está en mayúscula, se va a activar esta modalidad y nos va a preguntar qué tanto va a desplazarse de nuestra arista nuestro chaflán. Pero como tenemos de la arista del punto hacia un lado tenemos una distancia y del punto hacia abajo otra distancia, nos va a preguntar qué tanto se va a desplazar. Entonces la primera 2 nos va a preguntar una segunda. Esta segunda puede ser la misma, pueden ser 2, pueden ser 5. Un ejemplo, le damos enter. Entonces ahora sí nos va a preguntar en dónde queremos que comience nuestro rectángulo. Vamos a seleccionar un punto y vamos a estirarnos. Y como podemos notar, se empieza a generar un rectángulo en el cual en cada una de sus esquinas, sus aristas, ya se generó un chaflán con las características que estábamos determinando. Esta modalidad se queda grabada. Por lo tanto, cuando nosotros queramos regresar a hacer un rectángulo que no tenga este chaflán, tendríamos que regresar. Y antes de nosotros hacer un rectángulo, tendríamos que colocar de nuevo la letra C, colocar chamfer y ponerle que en ambas esquinas se va a desplazar 0 unidades. Y eso nos va a permitir regresar al tipo de rectángulo que utilizábamos cotidianamente. Otra opción que nos provee este comando rec es el de fillet. Fillet lo que nos va a permitir es bien afilar o extender ciertas líneas para que se mantenga una arista. Sin embargo, a veces hay ocasiones en las que queremos puntas redondeadas y lo que queremos hacer es quitarle el filo a estas esquinas. Entonces, así como con el comando chamfer, lo que vamos a hacer es seleccionar la letra que se muestra en mayúscula, le vamos a dar enter y aquí nos va a pedir que especifiquemos un radio. Este radio
es el radio que va a tener cada una de las esquinas, ya que sea porque le va a hacer un boleado a cada una de ellas. Entonces especifico el primer punto donde voy a colocar mi rectángulo y extiendo mi rectángulo y podemos ver que ya se está generando un rectángulo con puntas redondeadas. Y igual que con el mismo caso del chamfer, si yo mantengo, se va a quedar grabado en mi comando. ¿Ok? Si quisiera yo un rectángulo con mayor fileteado, podríamos decirlo, vuelvo a poner F y ahora le doy otra dimensión. Entonces me va a generar otro rectángulo con un diámetro de esquinas más grande. Entonces lo mismo, rec, colocamos F y le ponemos 0 y con eso podemos regresar al tipo de rectángulo tradicional. Otra opción que nos da el comando rec es la de determinar el espesor de la línea antes de realizar el rectángulo. Si yo coloco el comando rec y en la parte de abajo, en el último, que es width, nosotros presionamos la letra D y asignamos un valor, entonces nos va a permitir hacer un, un rectángulo con las características ya antes especificadas. En este caso me está generando un rectángulo con puntas redondeadas, ya que no me he salido del modo anterior, que era el de fillet. Ahora bien, si yo me quiero regresar al punto original, es muy sencillo, simplemente voy con rec y como tengo activado el fillet, le pongo fillet y yo quiero un radio 0, lo que me va a dejar esquinas rectas, le doy enter y al no seleccionar todavía mi punto inicial, le doy W y le digo que vamos a 0. Entonces, ahora sí, puedo especificar mi punto inicial y ya puedo yo dibujar mi rectángulo normal, como al inicio. Dentro de las modalidades existen otros dos que posiblemente de entrada, si yo pongo elevación, presiono la letra E y le doy enter y yo le digo que especifique una elevación para el rectángulo, yo le voy a poner 5 unidades. Entonces yo voy a dibujar mi rectángulo y aparentemente no está pasando nada. ¿Por qué no se nota? ¿Por qué no se observa? Porque la elevación la está haciendo en el eje Z, no la está haciendo en ningún otro lado. Entonces, si yo giro mi cámara, puedo notar que mi rectángulo quedó por encima de mi plano normal de X, y ahora aparece nuestro eje Z. Es lo que está sucediendo. Yo la elevación ya desde el nivel 0 la subió a 5 unidades. Esto nos va a servir mucho a la hora de trabajar con dibujos 3D. De la misma manera, si yo vuelvo a poner rec, se queda la elevación grabada. Entonces presiono E y le doy 0 y ya puedo dibujar en el mismo plano en donde está mi área de trabajo. Por último, tenemos que antes de nosotros colocar nuestro primer punto inicial está otro, el cual nos permite generar un plano, pero con elevación. Entonces, en este caso yo ya puse el comando. Ahora me pregunta qué tan elevado va a ser. Vamos a ponerle que 5, igual que hace rato. Entonces, vamos a dibujar nuestro rectángulo y de la misma manera, parece que no sucedió nada. Sin embargo, también trabaja
principalmente con la parte de el eje Z. Si nosotros giramos nuestro plano, podemos notar que se generó un plano, como, sí, un plano que se proyecta hacia el eje Z. Es como si nosotros tuviéramos una hoja doblada en rectángulo y la colocáramos sobre una mesa. Entonces, ese es el modo thickness. Para regresar al original, hacemos lo mismo. Rec, le ponemos la T, le ponemos 0 y hacemos lo mismo. Entonces podemos observar que ya se encuentra en el mismo plano. Ya no está elevado como en las otras dos opciones. Ahora bien, cuando nosotros ya preseleccionamos la modalidad en la que queremos trabajar, ya sea que le queremos hacer un chaflán o le queremos redondear las esquinas, darle un espesor de línea, nosotros seleccionamos un punto, el primer punto que nos pide. Ahora, en este momento, eh, hay otros comandos o otras características que nos permite hacer el comando rectángulo. El primero, que es área. No vamos a determinar un rectángulo por las dimensiones específicas del rectángulo, sino si ya conocemos un área específica, podemos nosotros decirle, ¿sabes qué? Quiero el área y mi área va a ser de 25 unidades cuadradas y se lo asigno. Entonces me va a preguntar cuál va a ser la base, si va a ser la longitud o el ancho de nuestro rectángulo. Yo le voy a poner que va a ser la longitud. Entonces le voy a dar enter y me va a preguntar, ok, ¿de qué longitud estamos hablando? Y yo le voy a poner 12.5. Al yo darle 12.5 y darle enter, me va a generar un rectángulo a partir del punto donde yo establecí y ya con la otra medida ya que él solito va a determinar. Entonces aquí me está dando una altura de 2 unidades. Si 12.5 por 2, estamos hablando de las 25 unidades que le hemos asignado. La siguiente opción que nos dan tiene que ver con las dimensiones. Nosotros podemos ahora sí asignarle una dimensión específica a nuestro rectángulo. Comando rec, asignamos un punto donde lo vamos a colocar y si nosotros le ponemos la letra D, nos va a preguntar cuáles van a ser las dimensiones de este rectángulo. En este caso, no es como el inicio, que yo muevo mi cursor y me va visualizando las coordenadas X y Y. En este caso me está preguntando cuánto me voy a desplazar es el eje X, y yo le voy a dar 15, le doy enter, y después cuánto me voy a desplazar hacia el eje Y, y como podemos ver no se mueve, entonces le doy 20. En este momento ya se dibuja el rectángulo, sin embargo, todavía nos da la opción de seleccionar en cuál de los 4 cuadrantes es que va a quedar este rectángulo. Yo puedo dejarlo del lado izquierdo, del lado derecho o abajo. Entonces simplemente le doy clic izquierdo y se establece el rectángulo. Y por último, cuando nosotros ya sabemos el ángulo con el que vamos a trabajar, podemos hacer el dibujar el rectángulo con la base orientada hacia ese ángulo. Para este momento lo que voy a hacer es predibujar un plano cartesiano para que podamos visualizarlo. Selecciono rec y si yo me ubico en el punto inicial y le doy con la R,
ahí ya me está preguntando un ángulo con donde se va a posicionar la base de nuestro rectángulo. Si yo le doy 320 grados, podemos notar que la base está en ese ángulo. Entonces yo puedo ya mover mi rectángulo hasta donde yo lo necesite. Hago otro, le doy R de rotación, le digo que lo quiero a 120 grados y la base de mi rectángulo lo está posicionando en ese ángulo. Si yo quiero regresar a la parte inicial, simplemente le doy rec, me posiciono en el punto inicial, le digo que el radio o la rotación, mejor dicho, va a ser de 0, se va a posicionar como estábamos de manera inicial. Bueno, esto es todo por el comando rectángulo. Esas son algunas de las opciones y esta es una de las visualizaciones en general. Estos podría decir que son los más comunes que vamos a utilizar o que podríamos utilizarlo a la hora de elaborar un proyecto. Agradezco que hayan llegado hasta este punto. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en otro momento en el siguiente comando.